Y cada vez que hemos dejado llegar a la Asamblea Nacional a personas indiferentes que llegan ahí para ver qué se ganan, qué se sacan o qué se buscan, ya tú caminas por la calle y te cuesta trabajo decir soy un político honesto, porque nadie te quiere creer. Y yo no los culpo. Es verdad que hay mucho político deshonesto, pero también hay mucha gente que ve la política como un medio de servir y no de servirse. ¿Por qué el circuito 88 debería considerar, y mire que digo, debería considerar la posibilidad de elegir a un candidato independiente como Alvin Widen para que llegue a la Asamblea Nacional de Diputados, y no precisamente decir por qué la gente tiene que votar por Alvin Widen como imposición, como le escucha uno por ahí que dice, quiero tu voto? Ya parece que eso es lo único que quiere de ti, tu voto. Exacto, tu voto, más nada. Tu voto, y después olvídate, ¿no? ¿Por qué la gente sí debería considerar a un candidato independiente? Mira, yo he identificado una serie de problemas en el 88. Por ejemplo, el 88 sufre del pago del peaje. ¿Quién es el que se mueve más por el peaje, por los corredores? Casualmente la gente del 88, del 89 y del 87, o el 86. El 86 básicamente, porque los otros se mueven por el otro corredor. Entonces hay un fenómeno. Si aquí tenemos dinero para gastarnos, $1.000 millones, ¿qué es lo que va a terminar costando la cinta costera 3? La pregunta es por qué. ¿No eran 700 millones? No, eso comienzan por ahí, pero enseguida Odebrecht, que son los maestros de las adendas con Martinelli, lo van a llevar a $1.000 millones, y eso puedes estar seguro que eso va a terminar costando $1.000 millones, como han hecho con todo. Siempre meten 200, 300 millones de dólares arriba, porque no están satisfechos con lo que se están robando con los 700 millones, sino que van a meterse otros 100 o 150 millones más. Entonces algo inventan que ya no va a llegar aquí, sino va a llegar allá. Pero, ¿por qué es tan importante entonces que el país tenga una racionalización del gasto público? La gente que viene a trabajar a la ciudad, básicamente es de esos tres circuitos, de San Miguelito, de la 24 de diciembre y de Juan Díaz y Rioja y Para que Lefebvre. Y esas son la gente que tiene que estar pagando a diario un corredor. Eso no es legítimo, no es justo. Esa gente ya merece que se quite, que por vía de una ley se quite el pago de corredores. Que la gente transite libremente. Que la gente transite libremente. ¿Para qué? Para que la gente pueda compartir con su familia, ¿verdad? Si usted llegara a ser diputado, ¿usted va a promover una ley? Yo voy a promover una ley para eso. Mire lo que hemos hecho. Hemos gastado $2.000 millones. Hemos pasado $2.000 millones de nuevo con el mismo jueguito. Eran 1.600 millones el tren ligero, pero le metieron 400 millones más con un cuento y otro cuento, y se fueron a 400 millones más. Hemos gastado eso para mover ¿cuántas personas? 24.000 personas al día. ¿Qué son 24.000 personas al día? Nada. Es en 4 horas de útiles de lo que sería pues la necesidad de la gente moverse a sus trabajos, de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, ¿qué hemos hecho gastando $2.000 millones? Absolutamente nada para solucionar el problema del transporte. Ahí está ese trencito, muy bonito, la gente se está montando como la gran novedad, pero ¿qué ha solucionado eso el problema del transporte? Nada. En cambio, la gente de Juan Díaz, la gente de Río Abajo, la gente de Para que Lefebvre, tiene necesariamente que venir por vía del corredor, porque las otras vías están absolutamente cerradas. Y dicho sea de paso, hoy escuchaba a un especialista en esta materia, un joven que estaba conversando con Castalia Pascual en Canal 2, y me gustó mucho la participación, porque él decía, de nada vale que hagamos esta obra si realmente no contemplamos la movilización, las rutas alimentadoras, para que esa gente llegue rápidamente, porque mientras que usted dice, me voy a ahorrar tantos minutos, por ejemplo, para llegar a un punto, pero ¿de qué vale si cuando llega a ese punto el Metrobús no está disponible para que entonces usted termine la ruta Alvin Widen? Mira, todo es puro cuento, todo fue un gran proyecto para una gran coima. Ahí está la prueba con lo que pasó con la Vítola y lo que pasó con Finmecánica. Eso es lo mismo que hace Odebrecht. Odebrecht es una compañía internacional dedicada a dar coima en todos los países. Esos brasileños son unos sinvergüenzas internacionales. Y ojalá en Brasil hubiese lo que hay en Italia, justicia. Porque entonces las autoridades brasileñas les tocaría investigar a Odebrecht. ¿Quién está detrás de Odebrecht? Casualmente el expresidente de Brasil, Lula,
que era supuestamente un hombre muy íntegro, un socialista, ya terminó un sinvergüenza internacional. Esos son los que han traído a Joao Santana aquí, para hacer los mismos fraudes que hizo en Venezuela, para hacer los mismos fraudes que hizo en Ecuador, para hacer los mismos fraudes, porque Joao Santana vive del dinero que le paguen. Eso de la pirámide es invento de Joao Santana, ese brasilero sinvergüenza que tiene aquí Cambio Democrático dirigiéndoles la campaña. Eso es lo que está pasando en el país. Alvin Guiden, a raíz de esta situación, ustedes están promoviendo el movimiento Nueva República. Correcto. ¿En qué consiste realmente este nuevo movimiento? El movimiento Nueva República hace el análisis y los invito a que entren a la página web de Nueva República, que se identifica de esta manera. El movimiento Nueva República pueden entrar en internet por vía de www.nuevarepublicapanamá.com. Todo eso seguido. Nuevarepublicapanamá.com. Nuevarepublica.com. Entren y ahí verán los objetivos del movimiento, la propuesta del movimiento y verán la forma de adherirse al movimiento Nueva República, que es bien importante que se adhieran porque ahí se puede abrir la adherencia al movimiento. A ver, ¿es Nueva República o nuevarepublicapanamá.com? No, es así, nuevarepublicapanamá.com. Panamá.com. Exacto. Nuevarepublicapanamá.com. Exacto. Este movimiento que tiende, primero hace un análisis general de lo que han sido los 5 años del gobierno de Martinelli, violando todas las instituciones, haciendo desaparecer la Contraloría, haciendo desaparecer el Ministerio Público, haciendo desaparecer la Asamblea Legislativa en su rol fiscalizador, o el rol fiscalizador y de justicia que tienen todos estos órganos que he mencionado, y además de ello, pretendiendo perpetuarse en el poder por vía de la reelección, imponiendo a su esposa, que es una violación constitucional, como vicepresidente. Pero aparte de ello, el tema no es solo lo que Martinelli ha hecho, sino lo que Martinelli pretende seguir haciendo. Martinelli se pretende perpetuar en el país y va a hacerlo de esta manera. Logra ganar las elecciones con el tal Mimito, dividiéndose el voto de la oposición. Es decir, el problema más serio que tenemos es que la oposición representa en el país el 60% del electorado, pero cuando divides ese 60% entre los dos candidatos de oposición, los dos Juan Carlos, te encuentras con el fenómeno que los dos se quedan debajo del Mimito y de la esposa de Martinelli. Entonces, eso trae como consecuencia que el voto que estamos dando a los candidatos de oposición divididos es un voto perdido, es un voto inútil. Y uso la palabra inútil porque nosotros lo que proponemos es el voto útil. ¿Cuál es el voto útil para nosotros? El voto útil para nosotros es concentrar todas las energías de los que somos demócratas, de los que queremos un mejor Panamá, un mejor futuro Panamá, los que no queremos que Martinelli se perpetúe el poder, los que no queremos que Martinelli se reelija para seguir robando y robando para seguir gobernando, queremos que ese voto sea concentrado. Entonces hemos establecido, y por eso en este momento nosotros no estamos con ninguno de los dos candidatos de oposición, nosotros estamos reservando nuestro voto lo reservamos para que 10, 12, 15 días antes de las elecciones, de acuerdo con las dos encuestas que para nosotros son creíbles, que son las del periódico La Prensa y la de Ipsos de Telemetro, vayamos entonces a definir mediante esas dos encuestas cuál de los dos candidatos de oposición es el que tiene posibilidades reales de ganarle a Martinelli, y vamos a hacer un llamado público, vamos a avalar a ese candidato, sujeto ese aval a que ese candidato acepte los 14 puntos que contiene nuestra propuesta. ¿Cuáles son los 14 puntos? Que se comprometa a una constituyente, que se comprometa a respetar a los empleados públicos con más de 2 años de estar funcionando o trabajando en el Estado. Porque no importa que sean Cambio Democrático, sean PRD o sean agronfistas, el que tiene más de 2 años de estar trabajando en el Estado tiene derecho a estabilidad, y eso lo vamos a defender en la Asamblea y lo vamos a defender con el Pacto Nueva República. Y si ese candidato de oposición que nosotros avalamos reconoce y avala los planteamientos de nuestros 14 puntos, nosotros salimos públicamente a pedir el voto de él, para él, de todos los independientes y de todos los panameños conscientes o que votan a conciencia, porque aquí la conciencia no es que votar por el mejor, esa no es la conciencia, no seamos bobos. La conciencia aquí es votar por el que pueda evitar que Martinelli se adueñe totalmente del país. ¿Por qué digo que se va a adueñar?
Martinelli ha nombrado 5 magistrados que han demostrado ser totalmente condicionales a lo que él quiere en la Corte Suprema de Justicia. Dentro de los 5 años que vienen, se nombran los otros 4 magistrados. Si Martinelli se sale con la suya y reelige su partido, va a nombrar él solo, contrario al principio de la Constitución, 9 magistrados de 9. Es decir, va a tener la totalidad de la Corte Suprema de Justicia. Martinelli ya nombró un magistrado del Tribunal Electoral. En los 5 años que vienen, le tocaría nombrar ese gobierno que viene, que es de Martinelli, porque el tal Mimito simplemente es una caricatura. El que manda es Martinelli porque es el que paga la factura. Señor Mimito no tiene 60 millones para gastarse en esta campaña como se lo está gastando. Esa es plata de Martinelli, plata mala vida de Martinelli. Entonces va a nombrar los otros 2 magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, va a tener 3 magistrados del Tribunal Electoral. Si no saca la mayoría de los diputados, va a volver a comprar a los PRD o a los panameñistas para tener nuevamente la mayoría en la Asamblea. Él va a nombrar al futuro contralor o contralora y a la futura procuradora o procuradora. Y además de eso va a nombrar a los ministros, porque al final de cuentas él es el que manda en Cambio Democrático. Aquí hay una realidad, Alvin Widen, definitivamente, tanto el Partido Panameñista como el Partido Revolucionario Democrático, cuando sumamos esa cantidad de votos, porque estamos hablando de oposición, se refleja automáticamente que la oposición es mayoría en el país. Claro. Sin embargo, por ejemplo, y le hago la pregunta de salida porque un amigo oyente, Alex, me escribe por acá, dice: ¿no será tarde, Alvin Widen, hacer ese pronunciamiento 15 días antes de las elecciones? ¿Acaso ya no se está viendo la polarización entre ambas campañas? No, lo que pasa es que no podemos decir que sea tarde, porque tenemos que ser justos con los 2 candidatos. Sería injusto que por vía de encuestas ahora que no ha terminado la campaña política, nosotros salgamos y avalemos a uno de los 2 candidatos. Yo creo que a los 2 candidatos hay que darle el derecho. Hay que darle oportunidad. Hay que darle la oportunidad de que demuestren su capacidad de más. Juan Carlos Varela aumentó una serie de puntos en estas últimas encuestas. Aumentó 2 puntos, pero eso no es el problema, cuánto aumenta Juan Carlos Varela o cuánto baja o cuánto sube Navarro. El problema para mí no es de personas, el problema para mí es de la institución, de la patria, del país, de la nación, que su libertad, su independencia de los órganos del Estado, su democracia está en peligro. 15 Entonces, días sería lo correcto para definir esto. 15 días es lo correcto porque para le hemos dado un mensaje claro al país. Y le hemos dado, eso sí, vamos a hacer una campaña intensiva de radio, televisión, vamos a hacer un acto público en que va a ir el candidato que nosotros avalemos públicamente, él va a firmar. ¿Qué pasa si uno de los candidatos se resiste, por ejemplo, a ese planteamiento del movimiento nuevarepublicapanamá.com, que ya está en la página de internet? Bueno, ya hay candidatos que no están demostrando interés en el movimiento y que por el contrario él y algunos de sus seguidores. ¿Pero usted cree que los votantes sí atenderán ese mensaje? Los votantes van a ser inteligentes y los votantes van a votar a conciencia. Porque aquí han inventado el concepto, es que no, es que votar a conciencia es votar por el mejor. No, es que la conciencia nacional es preservar las instituciones. Yo recuerdo que una vez que estaba Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que se fue a Potsdam a reunirse con Stalin y con Roosevelt para hacer el pacto de las 3 naciones para enfrentar el nazismo, para enfrentar el monstruo de Hitler. Cuando Churchill vuelve a Inglaterra, luego el pacto de Potsdam, y que ya van aliados en la guerra contra Alemania, contra el nazismo, un lord en la Cámara de los Lores ingespa a Churchill cómo se había podido sentar en la misma mesa que ese tirano Stalin que él tanto había combatido, y la respuesta de Churchill a mi juicio fue muy sabia. Inglaterra no tiene enemigos permanentes, tiene intereses permanentes, y la paz del mundo, la democracia del mundo está en nuestras manos y nos tenemos que sentar con quien sea con tal de lograrlo. Eso es lo mismo que nos pasa ahora. Aquí podemos hacer un largo debate si Varela es más honesto que Navarro, si los PRD son buenos o malos, si los agnofistas son buenos o malos. Aquí hay una señora que me dijo esta mañana en un banco, dice, pero es que yo no puedo nunca coger la papeleta del PRD. Le digo, señora mía, ¿y usted está de acuerdo por no coger la papeleta del PRD, si fuera el PRD el que va de segundo, a que este país pierda su democracia, a que sus nietos vivan dentro de una dictadura de Ricardo Martinelli?
¿Usted está de acuerdo con que perdamos la nación panameña? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, yo fui... Mire, por acá me dice un amigo periodista, dice, preservar las pocas o la poca institucionalidad que queda y rescatar la perdida, dice. Rescatar la perdida, claro. Yo te digo una cosa, tú a mí me has conocido toda la vida como un enemigo declarado del PRD, desde la época de los militares, siempre, toda la vida. Para mí, primero que nada, eso pasó. El PRD es un partido tan democrático como el agrofista hoy. Para mí, Navarro es igual de merecedor de sentarse en la silla presidencial después que cumpla con el pueblo y cumpla con el Pacto Nueva República, con los 14 puntos, igual que lo puede ser Varela. Porque aquí coincide con lo que plantea Mireya Moscoso, que no le daría la mano jamás al PRD. Mireya Moscoso lo hace porque ella es una esbirra, y perdón que use la expresión de una dama, pero ella es una esbirra de Ricardo Martinelli. Ella está vendida. Ella le da la mano a un maleante como Ricardo Martinelli y no se lo da el PRD como partido. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque ustedes saben muy bien que de todo lo que ella hace siempre busca dinero. Ella es una peatera profesional. Yo cuando Contralor y que siga con sus cosas, que voy a contar muchas de las diabluras que le tuve que parar. Mire lo que hizo con Panamá Por. Mire lo que hizo con Panamá Por. 1.500 millones le condenó a esa compañía, a Panamá Por. ¿Para qué? Para recibir dinero, porque eso no fue de gratis. Recibieron dinero. Se robaron los fideicomisos de la Caja de Ahorro, los terrenos de la Caja de Ahorro. Ella con el grupito con que anda. Yo quiero que me salgan públicamente para decirle a este país lo que es esa gentuza. Porque son una gentuza. Mireya Moscoso parece ser que en las encuestas no le sumó mucho, a pesar de que se declaró apoyando abiertamente al candidato de gobierno, José Domingo Arias. En la encuesta pareciera ser que eso no tuvo mucho efecto al Widen. Ella no representa a nadie. ¿Se estancó José Domingo? Ella no representa a nadie, ni a ¿No nada. se llevó mucha gente? Mire, yo estuve a nadie. Yo estuve en David, en el Prismar, y un día la vi entrar al Prismar, y me quedé en uno de los pasillos, viendo la reacción de la gente cuando se encontraba con ella. ¿Sabe lo que hacía la gente? Cambiaban de pasillo. Y los que le pasaban al lado no se molestaban ni de saludarla. El pueblo panameño la desprecia. ¿Que solo se quedan los presidentes? No, no se quedan solos. La historia los deja solos por su mal comportamiento social. Porque un presidente es lo mismo que cualquier ser humano. En Costa Rica han condenado penalmente a 3 presidentes. Llevan 3 condenados penalmente. Ser presidente no significa ni ser honesto, ni ser buena persona, ni no tener bajos instintos. Recientemente acaban de condenar Martinelli, uno, Portillo. Bueno, y a Portillo también. Por lavado de... Amiguito de Mireya, íntimo amiguito de Mireya. ¿Sí? También. Y el de Salvador también, que anda medio fugitivo, el presidente de Salvador. ¿Por qué? Porque con la plata de Taiwán, los 3 jugaron, ella también. O sea, los presidentes, y por eso me dice la gente a mí, pero es que tú no respetas a los presidentes. No, yo no respeto al presidente que no ha respetado al país y que es deshonesto. Eso no tengo por qué respetar a un presidente deshonesto. Yo respeto a la gente honesta, a los deshonestos no. No le tengo ningún respeto a esa señora, pero ella no es importante, Miguel. Le pagamos mucho tiempo. Vamos al movimiento Nueva República. Exactamente. Mira, hay que rescatar la institucionalidad. Y la única forma de hacerlo es teniendo un voto útil. Varela puede ser un buen candidato, Navarro puede ser un candidato, pero si ninguno de los dos o alguno de ellos dos no llega a estar de segundo en encuestas serias 10, 15 días antes, votar por él es prácticamente votar para que Martinelli se quede. Eso hay que tener un voto de conciencia. Además, no descartemos que del lado del gobierno siempre se ha hecho el ingente esfuerzo por tratar de dividir a la oposición. Bueno, sí. Precisamente con un objetivo claro. Mire, aquí hubo 2 cosas, ¿no? Aquí hubo 2 cosas que son importantes históricamente recordar. Cuando Martinelli se iba a tirar un tiro en el pie con la segunda vuelta, saltaron los 2 partidos, desgraciadamente, PRD y agrofista, panameísta, a oponerse a la segunda vuelta. Porque en ese momento coyuntural, los 2 sintieron que no les convenía. Entonces aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí hay gente que toma malas decisiones. Si tuviéramos la segunda vuelta, créame que la discusión de Nueva República no sería absolutamente necesaria. Porque el que llegaba de segundo frente al de Martinelli, que parece que va a llegar de primero, si no cambiamos el curso de los acontecimientos, hubiera ido a la segunda vuelta. ¿Por qué se opusieron? En ese momento, Varela consideraba que Martinelli tenía que cumplirle la palabra de postularlo por el cambio democrático.
y entendía que la segunda vuelta era contra el hecho de que entonces Cambio Democrático ya no se obligaba a apoyarlo. Acuérdense de eso. Ajá, ¿cómo no? Yo fui a un debate en TV2, y ahí está la grabación, con el hermano de Varela oponiéndose a muerte a la segunda vuelta. Y también Cipriano, no me acuerdo cómo se llamaba el representante del PRD. Cristiano Adames. Cristiano Adames, también oponiéndose a muerte a la segunda vuelta. Fíjense lo paradójico. Si hubiera habido segunda vuelta, no estaríamos en esta discusión de Nueva República. Lo que pasa es que como no hubo segunda vuelta, hemos tenido que salir con el movimiento Nueva República para salvar la alternativa, a la nación, que es la alternativa. Alvin Widen, voy a noticias, regresaremos porque este tema realmente es muy interesante y sobre todo para ilustrar a la comunidad panameña que está ávida de ese tipo de información y sobre todo cuando prácticamente ya nada más nos queda un mes frente a la contienda electoral. Noticias y regresaremos en breve. De regreso a través de su programa Habla Ahora aquí en RPC Radio 390-4892, 390-4893. Diria Leira Gallardo, vamos a atender un par de llamadas y seguimos acá con el ex contralor de la República, Alvin Widen. Oye, usted se mantuvo de contralor a toda la instancia en el gobierno de Mireya Moscoso. 5 años. Y después en el gobierno de Martín Torrijos un par de meses más. 4 meses. 4 meses. Sí. Y siendo contralor de la República, ¿usted tenía diferencias a lo interno del gobierno? Totales y absolutas. Es más, en más de una ocasión... Le caía la teja a quien tenía que caerle. Le caía la teja a quien tenía que caerle. En más de una ocasión, Mireya acusaba que yo la quería tumbar. Una vez me llamó Espadafora porque la tenía en su casa y la señora estaba llorando porque yo la iba a tumbar. Digo, señora, yo no la tengo que tumbar usted se está tumbando sola. Ustedes tienen que ser honestos. ¿Y ustedes eran del mismo partido? Ya, éramos del mismo partido, pero cuando yo juré el cargo de Contralora, ¿usted lo cumplió? A mí no había partido, había el país. Y eso es lo mismo que estoy haciendo ahora. Han cambiado mucho las cosas, Alvin Widen. Bueno, desgraciadamente sí, porque ese partidismo lo único que conduce a veces es a deformar a la persona. Cuando tú tienes un cargo público, tú no puedes funcionar porque eres miembro de un partido. Cuando tú tienes un deber cívico, tú no debes funcionar porque tú tienes un partido y tienes un candidato de tu partido. Si tú como ciudadano, cuando entras a esa urna, debes entrar con tu conciencia. Y si tu conciencia dice que tu voto debe servir para evitar que se dañe la democracia, para evitar que un tirano como Ricardo Martinelli se perpetúe en el poder por vía de la reelección de su partido, tú debes primero que nada cumplir con tu deber ciudadano, porque tú te debes primero que nada a la conciencia cívica, no a un partido ni a una persona. Voy a llamadas, Alvin Widen, 390-4892, 390-4893 y por acá las redes sociales también calientes, Alvin Widen, muchas interrogantes en relación a este planteamiento que se está haciendo de Nueva República Panamá. Vamos a la siguiente llamada que tenemos en línea. Adelante, buena tarde. Muy buenas tardes. Mire, yo no concuerdo con el señor Widen. Yo jamás podría votar por el PRD, aunque no me gusta lo que está haciendo el partido que está en el poder. El PRD le ha hecho mucho daño al panameñismo y al país. Y no vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del gobierno pasado. Mira, aquí yo tengo una foto de donde dice Nicky Barletta, el proceso cubano y el proceso panameño son paralelos. Y tengo otra foto donde tiene al señor Valladares abrazando a Noriega. ¿Qué quieren traernos a nosotros? Otra vez el comunismo a Panamá, es que quieren traernos. Bien. Fíjese que aquí pareciera ser por adelantado. Me escribió un amigo oyente y le tiene la respuesta. Dice, me gustó el planteamiento del señor Widen sobre la gente que dice que nunca votaría PRD, como el que acaba de llamar, y por eso podemos condenarnos, escuche bien, a perder las instituciones de la democracia. ¿No será que la historia de este país está destinada a que sea el PRD quien nos devuelva aquella democracia que en la década del 80 algunos de sus miembros nos quitaron? Bueno, mira, lo importante, contestándole al oyente, es que probablemente el oyente tiene vecinos PRD con los que convive a diario. El oyente probablemente va a cada momento a fiestas y reuniones con sus vecinos, comparte Navidad, comparte Año Nuevo. Entonces nosotros no podemos seguir con ese odio visceral a los PRD, a Noriega, a la dictadura. Eso pasó hace 24 años.
No está en juego el juicio a Noriega ni a los PRD cuando eran norieguistas ni cuando eran promilitares. Ha habido 2 gobiernos PRD que se han instalado en el país del 90 para acá, y los 2 gobiernos PRD han respetado la democracia, han respetado la voluntad popular. Probablemente hoy el partido PRD sea el partido mucho más democrático hasta que el panameñista, me atrevo a decirlo. Yo no soy ni PRD ni panameñista. Yo renuncié hace 4 años al panameñismo, porque me di cuenta que lo que no podemos seguir viviendo con los viejos cuentos. Hace 24 años hubo aquí democracia. Hemos convivido juntos. No podemos estar anclados en el pasado condenando el futuro, mi querido oyente. Usted siente que si usted vota PRD, usted se condena en el infierno. No, usted no se condena en el infierno. Usted no vota PRD y usted, si fuera el caso que Navarro fuera de segundo, y usted sencillamente avala, usted sirve a los intereses de Martinelli. Usted no se da cuenta que usted está sirviendo a los intereses del hombre que ha sido casi peor que los militares. Yo viví la dictadura militar. Yo fui exilado en 1976. A mí nadie me puede echar cuento de la lucha contra los militares o contra el PRD. Yo he sido enemigo acérrimo, más que enemigo, porque yo no soy enemigo de nadie. Yo soy un hombre de lucha, de principio. Yo he estado en contra del PRD durante 24 años, pero es que el problema ahora no es el PRD o el arnulfismo, el problema es la patria, es el país, es la nación. Y si vamos a permitirle a Martinelli perpetuarse en el poder por andar con esos viejos rencores o esos viejos odios o esas viejas cosas que al final de cuentas usted está compartiendo con los PRD hasta en su casa. Es posible que tenga hasta un hijo, un hermano, un tío PRD. Entonces, ¿por qué no hace algo mejor? Y usted simplemente no le vuelve a hablar más nunca en su vida a sus familiares PRD. O porque usted no sale y sencillamente usted hace lo que sea ya para... Pero no podemos seguir en esto. Es que esto es absurdo que nos dejemos dividir de esa manera. Es más, yo a veces no sé tampoco si las personas que hablan son de Cambio Democrático disfrazadas de panameñistas o disfrazadas de anti-PRD. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser la estrategia de ellos. Claro. Mire, ellos se van a dedicar a ver cómo evitan el movimiento Nueva República, cómo evitan el voto útil, cómo evitan el voto inteligente. Ellos tienen que hacerlo, porque aquí hay 2 a quien el voto útil, el voto inteligente, el voto a conciencia no le va a servir nunca. El primero, sin duda alguna, es Mimito, y el segundo es el que esté de tercero en las encuestas, que no va a recibir los votos ni va a ser avalado por el movimiento Nueva República. Pero a mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que no perdamos la democracia y no perdamos el país. Por acá le dice un amigo oyente, dice, pregúntale a Alvin Cuiden qué piensa de los que desvirtúan las encuestas y están promoviendo los simulacros que no son nada científicos. Bueno, esos simulacros tienen una característica, ¿no? Agarro hoy una empresa, primero que nada, ¿quién verificó que esas votaciones se hicieran? ¿Quién verificó que esas personas que dicen que estuvieron en esos lugares, en esas empresas o en esas universidades, se dieron esos votos? Pero aparte de eso, no son en lo absoluto representativos. La encuesta de la prensa se hizo con 3.000 personas. ¿Cuántas personas votan en una empresa? 60 personas. 60 personas de 2 millones. Digo, dejemos esa burla de las encuestitas de empresas y las encuestitas de universidades. Primero que nada, hay un viejo adagio desde cuando yo era joven en la Universidad de Panamá que decía que todo por donde iba a la universidad, el resultado electoral nacional era exactamente lo contrario a donde iban las universidades. Es muy curioso, porque lo que pasa es que los universitarios no representan verdaderamente la voluntad nacional. Por acá le escribe un amigo periodista, dice, y si el que está en segundo lugar en 15 días resulta ser el panameñismo, estos que le dicen no al PRD, le dirán sí a los votos PRD a favor de Varela. Es que tendrían que hacerlo. Yo el otro día, Solís se fue a apoyar una caminata de el voto útil, que había sido promocionado por una serie de personas independientes. Entonces yo le escribí en Twitter, espero que así como ahora quieres apoyar y desvirtúas un poco el movimiento, porque el movimiento en este momento no es pro tu candidatura ni la candidatura de nadie en especial. Espero que si 15 días antes las encuestas son favorables a Varela, entonces tú también votes con el voto útil. Porque ese es el punto importante. El voto útil no es para ninguno de los dos. En este momento, el voto útil será para quien vaya de segundo. Por acá me escribe Lisímaco López, dice, hace 110 años, después de una guerra a muerte, 1000 días,
deponen sus lutos para crear la república, porque ahora que la estamos perdiendo, la república, institucionalidad democrática, no deponer nuestras diferencias con el PRD para restituirla y evitar la monarquía Martinelli. Me escribe por acá y me firma Lisímaco López. Dicho sea de paso que dice que le quitaron el programa. ¿Qué manera? Tiene mucha razón Lisímaco, y eso que nos está diciendo es históricamente cierto. Los panameños dejamos aquella lucha fratricida entre los conservadores y los liberales y fundamos una nación sin odios ni rencores. Lean, escuchen y canten el himno nacional y verán que el himno nacional lo que promueve es eso, la unidad del pueblo panameño para preservar la democracia y la libertad. Entonces nosotros estamos en la misma coyuntura histórica. Yo les voy a decir, yo nunca he sentido tan amenazada la democracia como lo estoy sintiendo ahora con Ricardo Martinelli, porque este señor, contrario a lo que había sido la historia de nuestro país, está sumando poder político con poder económico, y un poder económico desorbitado, mal habido, robado. Ese señor tiene ya más de 1.500 millones de dólares, y en los 5 años que viene va a acumular 3.000 millones de dólares más. No, ni la familia Mota va a ser más rico que este señor. Y ese señor sabe usar el dinero para tramperías, sabe usar el dinero para política. Mire la prueba. Mire usted cómo tienen a la ciudad inundada de propaganda de cambio democrático. ¿Usted cree que Ricardo Martinelli gasta 60 millones de dólares para qué? Gasta 60 millones porque se va a robar 2.000 más. Porque ese es el estilo, esa ha sido la vida de él. Llegó al poder para enriquecerse más, lo ha conseguido y ahora no quiere salir de él. Puso hasta la esposa de vicepresidente, y le puedo garantizar que Ricardo Martinelli tiene en su saco, en su bolsillo, en su caja fuerte, la carta de renuncia de Mimito firmada sin fecha, porque él no le iba a dar a Mimito la posibilidad de ser presidente de Panamá y voltearse contra él si él no tenía un seguro de vida. Aquí hubo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se enteró que había renunciado, nombrado por Martinelli, porque estaba hasta colgando unos cuadros en su oficina de la Corte Suprema, cuando de su casa le avisaron que en la televisión se decía que él había renunciado, porque ese magistrado le dio la carta de renuncia a Martinelli. Y hay más de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que también dio la carta a precio de que lo nombraran. Entonces, y la Fletcher probablemente también. Entonces, no nos llamemos a engaños con Ricardo Martinelli. Este tipo es un monstruo. Este tipo quiere adueñarse del país. Aquí no estamos peleando si Varela es más bonito o si Navarro es más bonito. Aquí estamos peleando es por la nación, por Panamá. Tengamos eso claro. ¿Y qué opinión tiene, así de rapidito, Alvin Guiden? Dice, caen exdirectivos de Finmecánica por coimas, redada en Italia. Bueno, sigue la novela, dice. Sigue la novela, pero el problema de Martinelli es que esa es una novela de la vida real. Esa es una novela igual que la novela que vimos los panameños de las maldades de Pablo Escobar. Y él es igualito a Pablo Escobar. Entonces sí, en Italia se está haciendo la novela de Ricardo Martinelli y su deshonestidad recibiendo coimas de Finmecánica. Su nombre y el título de presidente de la República de Panamá aparece en el llamamiento a juicio. Aparece porque cuando llaman a juicio a la Vítola por corrupción internacional, mencionan que lo hacía dándole ese dinero como destinatario final a Ricardo Martinelli Berrocal, presidente de Panamá. Eso está por escrito en el llamamiento a juicio de los fiscales italianos, que son sumamente serios. Acuérdense que en Italia los fiscales se han enfrentado a la mafia y la han vencido, la han derrotado. La mafia siciliana. Y ahora están atacando a la mafia gubernamental, porque Finmecánica era una empresa estatal italiana, y por eso hay el llamamiento a juicio a la Vítola y el proceso contra él por ser el vehículo para que Ricardo Martinelli recibiera 25 millones de dólares, que son decir igual 18 millones de euros. Se me acaba el tiempo, Alvin Guiden. 15 días antes de las elecciones se va a pronunciar el movimiento Nueva República y va a tomar una posición clara en este país. Y recomendaremos... Con 14 puntos. Con 14 puntos que debe adherir el candidato que nosotros avalemos. Entre ellos, una constituyente. La constituyente, entre ellos el nombramiento de un procurador independiente, de una contralor independiente, el respeto a los empleados públicos, dando estabilidad a todos los que tengan más de 2 años, el promover
la Fiscalía o la Procuraduría de la Transparencia adscribiéndole la unidad de análisis financiero del Estado. O sea, remodelar todas las instituciones. Remodelar las instituciones y evitar que caigamos en lo mismo, que un presidente, mediante una reelección de un partido, pueda nombrar a la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos visto que nuestra Constitución es sumamente débil y que a un partido que se reelija le permite nombrar a los 9 magistrados de la Corte. Solamente eso hay que evitarlo. Hay que permitirle que Alvin Widen llegue a la Asamblea Nacional de Diputados para que desde ese órgano del Estado se puedan hacer muchas cosas. Bueno, lucharemos como siempre lo hemos hecho por una mejor república. Por eso somos parte del movimiento Nueva República. 8-8 su circuito. 8-8 el circuito. Parque Lefebvre, Juan Díaz, Río Bajo, San Francisco. San Francisco. Mensaje final que usted le deja a sus seguidores, Alvin Widen. Bueno, que confíen que yo he sido siempre un hombre de una sola línea, de una sola trayectoria, de una sola honestidad. Y que a mí nadie me compra, ni ningún gobierno me voy a él para recibir ninguna prebenda. Yo no creo en los hombres que llegan a los puestos públicos para beneficiarse, sino creo en los hombres que llegan a los puestos públicos para servir a la nación. Le agradezco a Alvin Widen, excontralor de la República, candidato independiente a diputado en el circuito 8-8 y sobre todo hoy hablando de este movimiento Nueva República, panamá.com. Pueden ingresar a esta página Alvin Widen y allí está toda la información que los amigos oyentes y televidentes desean suministrarse. Ahí está todo clarito. Y ahí se pueden adherir. También. Ahí hay un espacio para registrarse como miembro del movimiento Nueva República, como seguidor. Muy bien, hay que seguir hablando de este tema, Alvin Widen, porque esto va a tomar calor, ¿eh? ¿Cómo no? Va a tomar calor en los próximos días. Al final del camino se van a mover las fichas, a ver qué es lo que ocurre. Gracias por estar con nosotros aquí en RPC Radio y también a través de Eco TV. Alvin Widen, excontralor de la República, candidato independiente por el circuito 8-8 hoy en Habla Ahora. Que sigan pasando una excelente tarde.